El libro del Apocalipsis es el libro más maravilloso en la Biblia. Es un libro profético. 95% del material de Apocalipsis es material profético. Como pequeña reseña histórica, cuando se escribe el libro del Apocalipsis ya ha sido destruido el templo. El único de los apóstoles que sobrevive de la primera generación es el apóstol Juan, siendo un anciano de ya más de 90 años, es exiliado, es mandado a una isla, la isla de Patmos, una isla donde el propósito es que muriera ahí de viejo. Pero no sucedió así, gracias a Dios. Durante este periodo que se escribe el Apocalipsis, aproximadamente entre el año 95 y el 96, más bien el 95 ya lo mencionaré porque creo más bien que fue en el 95, siendo emperador de Roma, este hombre llamado Domiciano. Algunos manuscritos o algunas versiones de la Biblia lo ponen como Diocleciano. Lo puede encontrar usted como Diocleciano o Domiciano, pero es la misma persona. Este hombre era el hermano menor de Tito, hijo de Vespasiano. Hijo de Vespasiano, viene de la misma línea de los Flavios, los Flavios, esos que adoptan al judío Josefo, quien se hace llamar después Flavio Josefo. Bueno, mientras se lleva esta gran tribulación, esta persecución en toda la región de Israel, de Judea, los cristianos estaban siendo masacrados. Este emperador Domiciano es el primero que introduce la adoración, o que se le rindiera culto a él, a su persona. Y pues sabemos que los cristianos no lo hacían. Algunos del pueblo judío lo aceptaban, quemaban incienso a la persona de Domiciano, y ya con eso los dejaban de perseguir y les perdonaban la vida y podían vivir. Pero no sucedió eso con los cristianos. Los cristianos eran quemados, eran echados a la arena, eran martirizados hasta la muerte. Para este entonces el apóstol Juan es el único que sobrevive de la primera generación de apóstoles. Tiene uno de sus discípulos más cercano a él, fue este hombre que se llamaba Policarpo de Esmirna, que perteneció a una de las 7 iglesias que el apóstol Juan escribe. En medio de esta tribulación, de esta gran persecución que se había desatado principalmente en contra de los cristianos, ¿cómo consolar a un pueblo que está siendo asesinado de esta forma? ¿Cómo traer un mensaje de paz, de paciencia, que ellos pudieran resistir a los ataques del Imperio Romano? Pues por supuesto, revelándoles el futuro, enseñándoles por medio de Juan cuál es el futuro que le espera a aquellos que resisten hasta el final, y cuál es el futuro que le espera a los que están del otro lado del espectro, a los romanos, a los impíos, aquellos que han rechazado el mensaje de Jesucristo. Entonces, cuando leemos el libro del Apocalipsis, es muy importante conocer cada uno de los detalles. Hay quienes leen Apocalipsis, se enfadan porque no lo pueden entender y lo dejan ahí a un lado. Pero para poder entender el libro del Apocalipsis es tener conocimiento previo de todas las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y por último leer el Apocalipsis porque es un libro maravilloso, pero para poder entenderlo principalmente conocer el significado altamente simbólico. Hay mucho simbolismo en, en, la, en el lenguaje que se utiliza en Apocalipsis, y debemos tener mucho cuidado para no caer en fantasías, para no caer en alegorías. No podemos alegorizar el libro de Apocalipsis. Si lo alegorizamos, entonces caemos en un error teológico que se ha cometido muchísimas veces, donde cada persona interpreta Apocalipsis con su propia opinión.
Por eso debemos mantener en cuenta siempre que la correcta interpretación de las escrituras es el método histórico, histórico gramático, histórico gramatical, para mantener esa, esa pureza de las escrituras. Y vamos a ver cómo el simbolismo del Apocalipsis no cambia absolutamente en ningún momento y podemos entender correctamente lo que está escrito en el libro del Apocalipsis. Leamos cómo inicia. Yo sé que es imposible en 10 minutos en un TikTok explicar ni siquiera la introducción al Apocalipsis. Así que trataremos de sacar perlas durante los siguientes días de cada uno de los capítulos del Apocalipsis. Mire cómo inicia en el capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es muy importante notar los detalles que están escritos desde el primer capítulo, desde los primeros versos, cuando, perdón, cuando le dan los mensajes a, a, a Juan para escribir a las iglesias que están en Asia Menor. Es muy importante notar el orden en el que a estas 7 iglesias le escriben. Recuerden que están como en posición de las manecillas del reloj. La iglesia de Efesio, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Es muy importante notar el orden en que las iglesias están. Mire lo que dice. Verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Dice Juan, el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están de su trono, delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En el verso, voy rápido por causa del tiempo. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El, el idioma griego, al igual que el hebreo, es un lenguaje alfanumérico, donde las letras tienen un significado en número y los números en letras. Cuando dice yo soy el alfa y la omega, está diciendo el principio y el fin. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en vuestra tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamado Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Mire el orden: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vamos rapidito en el verso 17. Verso 19. Escribe las cosas que has visto, las que son,
y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Se me acabó el tiempo, pero el día de mañana miraremos el mensaje a la primera iglesia de Éfeso y notaremos la importancia de, cómo les decía, el orden en que Dios le revela a Juan. Revelar se utilizaba la palabra revelar en los tiempos bíblicos cuando se leían los manuscritos que venían enrollados en pergaminos, y en el momento que se abrían, que se desenrollaban, ahí se utilizaba esa palabra apocalipsis, para decir, para revelar. Así que Dios no quiere que ignoremos este libro. Dios quiere que conozcamos, por conociendo el futuro, vamos a tener consuelo en ver lo que le espera a los hijos de Dios, la gloriosa redención de la iglesia en los aires y el futuro que le espera a aquellos que están en el otro lado del espectro. Entonces el mensaje antes de orar, eh, ¿tú estás dentro del grupo de los cristianos o estás dentro del grupo de los del otro lado? Porque si estás del otro lado, tú no has recibido a Cristo en tu corazón, estas promesas no son para ti. Para ti es la ira. Repetidamente me escucharás hablar durante los siguientes días que hay 3 tipos de ira aquí en Apocalipsis. Está la ira de Dios, la ira del dragón y la ira de las naciones. Dios nos guarda de la ira de él. Dice la palabra que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nosotros estamos exentos de caer en la ira de Dios. Dios nos guardará en la hora de la prueba de su ira, pero no de la ira del dragón y no de la ira de las naciones. Si no, veamos lo que está pasando con nuestros hermanos en Siria, que están siendo asesinados exactamente en este mismo momento. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, oh Dios de la gloria, a quienes escuchen o vean este devocional, esta pequeña introducción al libro del Apocalipsis, que podamos extraer las perlas, el conocimiento, lo mínimo, Señor, que tú quieres que conozcamos, ya que este libro está lleno de bienaventuranzas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el día de mañana. Nos escuchamos primero Dios mediante.